Cuando mi esposa murió, mi hijo me dijo: «No puedes traer de vuelta a mamá, y el cumpleaños de mi esposa es solo una vez al año». Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. Al día siguiente, vino a mí con una petición importante, como si nada hubiera pasado. Era mi oportunidad de devolverle la afrenta que le había hecho a su madre y a mí. Y no la desperdicié. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, darle like al vídeo y a contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Kyle a las 8:30 de la mañana, ajustándome por tercera vez la corbata negra. La taza de café vacía de Margaret seguía en la encimera, con la marca tenue de su lápiz labial. La cocina se sentía hueca sin su tarareo matutino. 4 tonos, y luego la voz adormilada de Kyle. «Sí, papá». Enderecé los hombros. El funeral empieza a las 11:30. Música alta retumbaba a través del auricular. Risas al fondo. La voz de Megan chillando sobre las decoraciones. Kyle carraspeó. «Papá, ya te lo dije ayer. El cumpleaños de Megan es esta noche. Llevamos meses organizándolo». Sus palabras me cayeron como agua helada. Apreté el teléfono con más fuerza. «El funeral de tu madre es hoy, Kyle, algo que solo pasa una vez en la vida. Mira, mamá no va a volver, pero el cumpleaños de mi esposa solo ocurre una vez al año. Tenemos el catering encargado, la banda montando el escenario». Su voz siguió. «Tu madre me crió durante 35 años, y lo agradezco, pero no puedo abandonar a Megan en su día especial. Lo entiendes, ¿verdad?». El tono de llamada quedó zumbando en mi oído. Me quedé inmóvil exactamente 3 minutos, mirando las gafas de lectura de Margaret junto al teléfono. El reloj de la cocina marcaba las 8:47. La alianza en mi mano brillaba bajo la luz de la mañana que entraba por las ventanas que ella había limpiado la semana anterior. Sobre la encimera encontré el programa del funeral. El nombre de Kyle figuraba como portador del féretro. Tomé un bolígrafo y taché su nombre con trazos firmes. En el cementerio, las miradas me buscaban. «¿Dónde está Kyle?», preguntaba Patricia, la hermana de Margaret, una y otra vez. Ya tenía mi respuesta ensayada. Compromisos importantes. Las palabras sabían amargas. 23 personas acudieron a honrar a mi esposa de 40 años. Su hijo no estaba entre ellas. Me quedé solo, junto al ataúd, rodeado de las amigas del club de jardinería de Margaret y de viejos vecinos. El vacío en el lugar donde Kyle debía estar se sentía inmenso. «Estaba tan orgullosa de ese chico», susurró la señora Henderson. Siempre hablaba de sus logros. Asentí, con un nudo en la garganta. Margaret había defendido a Kyle hasta su último aliento. «Está ocupado con su nueva vida», decía cuando él faltaba a sus citas de quimioterapia. «Las parejas jóvenes necesitan su espacio». El pastor habló de los lazos familiares y del amor eterno. Yo observaba cómo la tierra caía sobre la madera pulida. Cada palada no solo enterraba a Margaret, también mis ilusiones sobre nuestro hijo. De regreso a casa, apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El asiento del copiloto, donde Margaret solía sentarse, permanecía vacío a mi lado. Ella siempre insistía en que usáramos su pequeño Honda en lugar de mi camioneta. Decía que era mejor para el medio ambiente. En la radio comenzó a sonar su canción favorita. La apagué. Nuestra calle seguía igual. Céspedes cuidados, buzones recién pintados, la vida que habíamos construido juntos. Aparqué en la entrada y me quedé unos minutos dentro del coche, buscando fuerzas para enfrentar el vacío de la casa. La llave giró con su clic familiar. Colgué las llaves en el gancho que Margaret había puesto. Un gesto cotidiano que ahora se sentía monumental en medio del silencio. No había tarareo desde la cocina. No se oía el murmullo de la televisión. Solo la casa acomodándose sobre 40 años de recuerdos. Aflojé la corbata negra y me dejé caer en mi sillón, el de cuero marrón que Margaret siempre decía que chocaba con sus cortinas florales.
Llevaba años queriendo redecorar, pero yo estaba demasiado ocupado levantando el negocio. Ahora esas cortinas se quedarían para siempre. Sobre la repisa, nuestra foto de bodas nos sonreía. Margaret, con 23 años, radiante en el vestido de su abuela. Nos casamos aquí mismo, en Davenport, prometiéndonos todo lo que teníamos. Yo cumplí esa promesa, quizá demasiado bien. Los recuerdos llegaron sin que los invitara. Kyle dando sus primeros pasos en ese mismo salón. Sus manitas regordetas estirándose hacia los brazos abiertos de Margaret. Cumpleaños con decoraciones hechas a mano porque no podíamos pagarlas de tienda. Margaret trabajando dobles turnos en el restaurante mientras yo levantaba la empresa de construcción. Nunca se quejó. Ni cuando trabajaba 16 horas diarias. Ni cuando pasábamos semanas comiendo macarrones con queso. Estamos construyendo el futuro de Kyle, susurraba, después de que él se quedara dormido entre nosotros, demasiado pequeño para tener su propia habitación. En su mesita de noche encontré su Biblia, con marcadores señalando los salmos. De entre las páginas cayó una nota escrita a mano. Mi querido Alan, por favor, no dejes que Kyle se olvide de nosotros. Le dimos todo lo que teníamos. Espero que haya sido suficiente. Con todo mi amor, M. Mis manos temblaban al leer su letra cuidadosa. En el armario descubrí una caja especial que ella había escondido. Dentro, las boletas de calificaciones de Kyle, desde el jardín de infancia hasta la universidad. Cada ay celebrada, cada logro atesorado. En cada una había escrito pequeñas notas, tan orgullosa. Nuestro chico brillante. Las fotos de su graduación eran las que más dolían. Kyle, con toga y birrete. Un título pagado con las horas extra de Margaret y mis trabajos de fin de semana. Costo total, $200,000. Su sonrisa orgullosa jamás reconoció el sacrificio detrás de ese logro. Saqué la calculadora y comencé a sumar. El anticipo de su casa, $350,000. Su boda con Meghan, $75,000. Su primer coche, $35,000. La escuela de posgrado que insistió en cursar y nunca utilizó, $48,000. Préstamos de emergencia para vacaciones. Compras de Meghan. Negocios fallidos. La taza de café de Margaret seguía en el lavavajillas. Su novela romántica yacía abierta en la mesita de noche, con el marcador esperando unos ojos que nunca volverían a leer. Las tarjetas de Recupérate pronto de amigos cubrían la encimera, personas que se preocuparon más por sus últimos meses que su propio hijo. Los números seguían creciendo. El total de Kyle durante 15 años, $847,000. Casi 1,000,000 de nuestra vida entregado con amor y esperanza. Recordé a mi propio padre, un hombre duro que nunca me dio nada salvo la expectativa de abrirme camino por mí mismo. Forjate tu carácter, me decía. Quizá había tenido razón. Cayó la noche. No encendí las luces. Un coche entró en la entrada y dejó el motor encendido. No me levanté a mirar. Si Kyle quería hablar, sabía dónde encontrarme. El motor aceleró y se alejó. A las 6 de la mañana estaba sentado en mi escritorio de caoba, con carpetas perfectamente alineadas. Educación de Kyle, casa de Kyle, boda de Kyle. Mi café se enfriaba mientras abría la calculadora del teléfono y empezaba el ajuste de cuentas que Margaret nunca tuvo la dureza de exigir. Las gafas de lectura reflejaban la luz de la pantalla mientras abría los registros bancarios. 15 años de transacciones. Cada una con la anotación, transferencia a Kyle o préstamo de emergencia para Kyle. El papel crujía en la quietud de la casa. El único sonido que acompañaba mi nueva realidad era el pasar de hojas y el leve clic de la calculadora. Primero, la matrícula universitaria, 4 años a $52,000 cada uno. Recordaba bien haber firmado esos cheques. Margaret hacía turnos extra para cubrir nuestras propias facturas mientras nuestro hijo se divertía en Iowa State. Después vino la escuela de posgrado, otros $48,000 para un MBA que jamás usó,
abandonando el programa para encontrarse a sí mismo en Europa. Ese viaje europeo costó $35.000. Es solo temporal, papá, hasta que me establezca, me dijo entonces. La compra de la casa casi nos rompió. Kyle tenía 25 años. Estaba en nuestra sala con Megan luciendo un anillo en el dedo. Encontramos el lugar perfecto, pero nos falta un poco para el anticipo, $350.000. Fui yo quien confirmó la hipoteca. Cubrí cada centavo del pago inicial. La familia ayuda a la familia, me dijo Kyle, abrazándome con fuerza. Te lo pagaré cuando el negocio despegue. ¿Negocio? Desde que se graduó trabajaba para mí, cobrando un sueldo que no había ganado, aprendiendo habilidades que yo esperaba que valorara. De entre las carpetas cayó un cuaderno secreto de Margaret. Su letra registraba cada sacrificio. Cena de aniversario cancelada. Kyle necesitaba $5.000 para reparar el coche. Pospuesto mi visita al médico. Costos de boda de Kyle más altos de lo esperado. Compré comestibles genéricos este mes. Envié dinero para el cumpleaños de Megan. Su última anotación fue la que más me dolió. Le dimos todo a Kyle. Espero que nos recuerde con cariño. Los números en la calculadora seguían subiendo. $847.000. Más de $750.000. Mi padre me había dado $20 y un apretón de manos cuando me fui de casa. Yo lo construí todo desde cero. Kyle, en cambio, veía todo como una herencia que podía gastar mientras aún estábamos vivos. Recordé cuando, la pasada Navidad, llamó a mi empresa un negocio familiar, como si lo hubiera levantado conmigo en lugar de caminar directo a un puesto ya hecho. Megan asintió, planeando ya cómo gastar las ganancias que yo había conseguido con 40 años de trabajo. Mi mentalidad empresarial se activó. Esto no era un duelo que necesitara consuelo, era un problema que requería una solución. Había sido demasiado emocional, buscando excusas para justificar un comportamiento que Margaret, en privado, ya me había advertido. Quizá estamos haciendo demasiado por él, me había susurrado después de la última emergencia de Kyle. La foto de Margaret me observaba desde la esquina del escritorio mientras cerraba las carpetas. Me puse de pie con una determinación nueva. Algo más duro que el dolor se instalaba en mi pecho. Tenías razón en preocuparte, le dije a su retrato. El teléfono sonó. El nombre de Kyle brilló en la pantalla. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar. Hola, papá. Espero que estés bien después de ayer. Su voz tenía ese tono alegre que siempre usaba cuando necesitaba algo. Ni una palabra sobre el funeral. Ni una pregunta sobre cómo estaba sobrellevando la ausencia de Margaret. Me las arreglo, respondí, manteniendo la voz firme mientras miraba los documentos financieros esparcidos sobre el escritorio. Bien, mira, te llamo porque tenemos que cubrir unos gastos imprevistos. La fiesta de Megan estuvo increíble, pero, bueno, nos pasamos un poco. Ya sabes cómo es, una sola vez se cumplen 32 años, ¿verdad? De fondo, la voz de Megan. Cuéntale lo de la banda. Sí, contratamos una banda en vivo espectacular, llevamos a todos a ese nuevo asador del centro, y le compré a Megan una pulsera de diamantes preciosa. Se merece lo mejor, ¿sabes? Pero ahora nos están llegando las facturas de la tarjeta, son como $15.000 que hay que pagar ya. ¿15.000? Calculé mentalmente. Préstamo número 15 de enero de 1947 años. Ayer había enterrado a mi esposa. Hoy, mi hijo quería dinero para una fiesta. Así que, ¿puedes transferírmelo hoy? Megan está muy estresada con las facturas, y ya sabes cómo se pone cuando se preocupa. El silencio se extendió entre nosotros. Miré la foto de Margaret, luego las columnas ordenadas que documentaban el costo total de Kyle para nuestro matrimonio. No. Silencio. ¿Cómo que no? ¿Hay algún problema con el banco? Quiero decir que no, Kyle. No voy a darte más dinero. La máscara alegre se le cayó de la voz. ¿En serio me dices que no, justo ahora,
¿Después de todo lo que hemos pasado esta semana? ¿Todo lo que hemos pasado? Como si él hubiera sufrido el funeral de Margaret, cuando en realidad organizó una fiesta. Tienes 35 años, Kyle. ¿Y eso qué tiene que ver con ayudar a tu hijo a salir de un apuro? No es que no puedas permitírtelo. La voz de Megan subió en el fondo. Dile que necesitamos ese dinero. Ya lo hemos gastado. Dije que no. Las palabras se sentían extrañas en mi boca. Era la primera vez que le negaba algo a Kyle. Esto es increíble. Su voz se volvió fría. Mamá acaba de morir y tú te pones mezquino con el dinero. A ella le gustaría que nos ayudaras. La manipulación era tan casual, tan ensayada. ¿Cuántas veces habría usado ese recurso? ¿Cuántas veces Margaret y yo habíamos cedido solo porque invocaba la lealtad familiar? Tu madre quería que estuvieras en su funeral. La respiración de Kyle se volvió áspera. Está bien, ya lo resolveremos nosotros. Endeudándonos más, pidiendo prestado a los padres de Megan, lo que sea. Pero no esperes que vengamos mucho por aquí si vas a actuar así. La amenaza flotó en el aire. Durante 35 años siempre había funcionado, la presencia de Kyle como recompensa por mi dinero, su ausencia como castigo por decirle que no. Lo entiendo, dije con calma. ¿Qué? Que lo entiendo. Cuídate, Kyle. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono quedó mudo sobre mi escritorio, ya no era un instrumento de manipulación. Por primera vez en décadas, terminaba una conversación con mi hijo en mis propios términos. Abrí el portátil y busqué el archivo de empleado de Kyle. A la mañana siguiente tendríamos una conversación distinta, en el lugar donde yo era el jefe, no el padre que había olvidado la diferencia. Si Kyle quería tratarme como a un extraño, lo haría yo también, pero de forma profesional. A las 7:30 de la mañana crucé el vestíbulo de Foster Constructions, 2 horas antes de la hora habitual de llegada de Kyle. Su foto colgaba en la pared de directivos, sonriendo confiado en un traje que yo mismo le había comprado. Ese día, estudié esa imagen con otros ojos, viendo soberbia donde antes había visto promesa. En mi despacho, los archivos de personal de Kyle se extendían sobre el escritorio como pruebas en un juicio. 8 años de registros laborales contaban la historia real. Plazos incumplidos. Quejas de contratistas. Informes de gastos inflados. Proyectos retrasados porque Kyle prefería largas comidas a supervisar. Relaciones con clientes dañadas por su actitud despreocupada. Yo había justificado todo eso. Por lealtad familiar. Por las suaves palabras de Margaret recordándome que Kyle aún estaba aprendiendo. Pero esos documentos revelaban un patrón de negligencia profesional que habría acabado con la carrera de cualquier otro empleado hace años. A las 8:45 llamé a mi oficina a Sarah Mitchell. Como directora de recursos humanos, ella debía preparar el papeleo correctamente. Su rostro no mostró sorpresa cuando le expliqué mi decisión. Llevaba meses documentando las infracciones de Kyle, esperando a que yo actuara. Prepararé los documentos de despido de inmediato, dijo en voz baja. Escolta de seguridad. Sí, protocolo estándar para despidos de personal de dirección. Ensayé mi discurso frente al espejo de la oficina, observando mi reflejo pronunciar las palabras con una profesionalidad firme, sin emociones, sin explicaciones más allá de lo que la ley exige. Kyle entraría a esa sala como mi hijo empleado y saldría como un trabajador despedido. A las 9:30, Kyle apareció 15 minutos tarde, bromeando con la recepcionista sobre cómo se estaba recuperando de la fiesta de Megan. Su risa resonaba en el vestíbulo mientras algunos compañeros de trabajo lanzaban miradas nerviosas hacia mi puerta cerrada. Se detuvo en la máquina de café, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Kyle, ven a mi oficina de inmediato. Mi voz por el intercomunicador tenía una autoridad nueva. Su respuesta despreocupada viajó por el pasillo. Claro, papá. Solo déjame agarrar mi café. Ahora, Kyle. El silencio que siguió me confirmó que había captado el cambio de tono.
Sus pasos se acercaron más lentos, más pesados que de costumbre. Cuando abrió la puerta y vio a Sara esperándolo con papeles en la mano, su sonrisa se desvaneció. ¿Y esto tan formal? Intentó sonar casual, pero la incertidumbre se filtraba en su voz. Me mantuve sentado, las manos entrelazadas sobre el escritorio. Kyle, tu empleo en Foster Construcción queda terminado con efecto inmediato. Su risa sonó forzada. Muy gracioso, papá. ¿De qué se trata en realidad? Deslicé los documentos de despido sobre la superficie pulida. Por favor, revisa y firma donde está indicado. Parecía que el papel le quemaba los dedos al tomarlo. Sus ojos recorrían el lenguaje legal y su rostro se tornaba pálido. No puedes estar hablando en serio. Este es nuestro negocio familiar. Esta decisión se basa en tu desempeño laboral y tu conducta profesional. Mi voz permaneció serena, empresarial. Tu puesto ha sido eliminado debido a una reestructuración. Esto es por la llamada de ayer, ¿verdad? Su voz se quebró apenas. Mira, lo siento por lo del dinero. Podemos arreglarlo. Seguridad te acompañará para recoger tus pertenencias personales. El asombro dio paso a la desesperación. Mamá no querría esto. Sabes que no lo haría. Se inclinó hacia adelante, intentando invocar la culpa que tantas veces había funcionado. Presioné el botón de seguridad. Esto es una decisión empresarial, no personal. Mike Thompson apareció en el marco de la puerta, profesional pero con cierta compasión en la mirada. El rostro de Kyle se enrojeció al darse cuenta de que la humillación era real. Los compañeros de trabajo se asomaban por el pasillo, presenciando cómo el hijo de su jefe era escoltado como si fuera un empleado problemático más. Papá, por favor. Su último intento llegó mientras recogía su taza de café y una foto de escritorio de Megan. Piensa en lo que significa esto. Por primera vez en todo el encuentro, le sostuve la mirada. Ya lo he pensado. Por la ventana de mi oficina lo vi cargar su patética colección de pertenencias en el coche. Sus hombros temblaban, no supe si de ira o tristeza. Cuando miró el edificio por última vez, yo me giré. Sara volvió con el papeleo firmado. Todos los códigos de acceso han sido cambiados. Su acceso al ordenador está bloqueado. Quité la foto de Kyle de la pared de directivos y la puse boca abajo en un cajón. El hueco vacío se veía más limpio. Mi secretaria golpeó suavemente la puerta. Señor Foster, hay alguien que quiere verlo sin cita previa. Tacones de diseñador resonaron con agresividad sobre el mármol del vestíbulo. Megan Foster irrumpió sin esperar permiso, su peinado perfecto ligeramente desordenado por el viento. Kyle la seguía, cabizbajo y derrotado, una sombra del hombre confiado que había entrado en el edificio apenas una hora antes. ¿Cómo te atreves a humillar así a Kyle? La voz de Megan llenó mi despacho mientras me señalaba con un dedo acusador. Permanecí sentado, ignorando su entrada teatral. Kyle se colocó entre ella y mi escritorio, su incomodidad evidente. Megan, déjame manejar esto. Ella lo ignoró. Tenemos facturas que pagar, un estilo de vida que mantener. Este negocio familiar también le pertenece a Kyle. Este es un lugar de trabajo privado, dije con calma. Tienes que irte. Su rostro se encendió más de ira. Nos merecemos una indemnización, al menos 6 meses. Kyle ha trabajado aquí 8 años. Nos lo debes. Los intentos débiles de mediación de Kyle no sirvieron de nada. Papá, por favor, ¿podemos hablar en privado? No, lo interrumpió Megan. Él tiene que escucharlo. Conozco las leyes de despido improcedente. Kyle era un empleado a voluntad, respondí con tono parejo. Por ley y por contrato, no hay indemnización obligatoria. Los ataques de Megan se volvieron personales, con veneno calculado. Margaret se avergonzaría de cómo estás tratando a su hijo. Estás teniendo algún tipo de crisis, solo eres un viejo amargado descargando tu dolor contra nosotros. El rostro de Kyle se puso blanco. Megan, no digas eso.
Apreté la mandíbula, pero mantuve la compostura. Era exactamente la reacción que esperaba de ella, manipulación disfrazada de indignación moral. Kyle intentó recuperar el control. Papá, sé que me equivoqué con lo del funeral. Lo siento. Pero destruir mi carrera no va a traer a mamá de vuelta. Piensa en lo que esto significa para nuestra familia, para tus futuros nietos. Las palabras flotaron en el aire como humo de una hoguera apagándose. Lo miré, un hombre que compartía mi ADN, pero ninguno de mis valores. ¿Qué familia? Las amenazas financieras de Megan llegaron rápido. Pues demandaremos por nuestra parte de la herencia de Margaret. Kyle tiene derecho a la mitad de todo. Sabemos lo del seguro de vida. Margaret me dejó todo a mí. La simple verdad desinfló momentáneamente su discurso. Eso es imposible. Vamos a consultar con un abogado. Presioné el botón de seguridad cuando su voz alcanzó un tono peligroso. Mike Thompson volvió con refuerzos, llenando el marco de la puerta. Varios empleados se habían reunido en el pasillo, atraídos por la conmoción. «No me voy», gritó Megan mientras seguridad se acercaba. «Esto es un robo. Es un abuso». Su resistencia fue inútil, pero ruidosa. Toda la oficina escuchó sus amenazas y acusaciones mientras era escoltada por el vestíbulo. La humillación de Kyle alcanzó un nuevo nivel al ver a su esposa siendo retirada físicamente de su antiguo lugar de trabajo. Cuando el ruido se apagó, Kyle quedó solo frente a mí. Su último intento de manipulación emocional llegó en un susurro. «Soy toda la familia que te queda». Aquellas palabras estaban pensadas para romperme, pero lo que hicieron fue clarificarlo todo. Lo miré, viendo a un extraño que había llevado el rostro de mi hijo durante 35 años, y le dije la verdad que necesitaba oír. «No. Eres solo alguien que solía ser mi hijo». El rostro de Kyle se quebró. Por un instante, vi al niño que corría a mis brazos al salir de la escuela. Luego, ese momento se desvaneció, y solo quedó el extraño engreído. Se marchó sin decir nada más. Me dirigí a mis empleados, que observaban preocupados, con una calma profesional. Este es un asunto personal que no afectará a las operaciones del negocio. La mayoría asintió. Llevaban años viendo el pobre desempeño de Kyle. Asegúrense de que la señora Foster no vuelva a entrar en este edificio, instruí a seguridad. Solo en mi oficina, noté que mis manos temblaban ligeramente. Lo más difícil ya había pasado. Miré la foto de Margaret sobre mi escritorio. Espero que lo entiendas. Encendí mi ordenador y busqué abogados especializados en planificación patrimonial. Era hora de acelerar la siguiente fase. Concerté una cita con Robert Chen para esa misma tarde, y al hacerlo, noté que el calendario mostraba el cumpleaños de Kyle el mes próximo. Lo borré de forma permanente. El prestigioso bufete Chen y Associates ocupaba el último piso del edificio más alto de Davenport. A las 2:30 de la tarde entré en la recepción con mi maletín de cuero, que contenía el testamento de Margaret, pólizas de seguro y los registros financieros que redefinirían el futuro de mi familia. La recepcionista me reconoció de inmediato y me condujo directamente a la oficina de Robert, en una esquina, con ventanales altos que dejaban entrar la luz de la tarde y ofrecían vistas del centro de la ciudad. Las filas de libros legales y expedientes activos creaban un ambiente de seriedad absoluta. Robert se levantó de su escritorio de caoba, con una preocupación sincera en la mirada. Llevábamos 20 años de amistad. Él había gestionado el testamento de Margaret, la constitución de mi empresa y numerosos asuntos legales que exigían discreción. «¿Cómo te está sosteniendo, Alan?», preguntó con auténtica simpatía. Rechacé su ofrecimiento de café y me senté en el sillón de cuero frente a su escritorio. «Necesito hacer algunos cambios en mi planificación patrimonial». Su rostro adoptó una expresión profesional. Por supuesto, actualizar a los beneficiarios después del fallecimiento de Margaret es lo habitual. «No», respondí mientras abría el maletín y extraía los documentos. «Voy a eliminar por completo a Kyle». Las palabras golpearon a Robert como un impacto físico.
Su compostura profesional titubeó mientras procesaba el alcance de lo que acababa de escuchar. Alan, necesito entender qué motiva esta decisión. Le expliqué con calma la ausencia de Kyle en el funeral, citando sus palabras exactas sobre que el cumpleaños de Megan era más importante. El rostro de Robert se ensombreció a medida que escuchaba cada detalle. Como amigo de Margaret y abogado de nuestra familia, comprendía la magnitud de aquella traición. Quiero crear un testamento completamente nuevo, continué. El beneficiario principal será la Fundación Memorial Margaret Foster. Robert se inclinó hacia adelante, ahora centrado en las implicaciones legales. Alan, tengo la obligación de asegurarme de que estás pensando con claridad sobre esto. Nunca he estado más seguro de nada, afirmé. Le describí mi visión: becas educativas para niños desfavorecidos, financiación para la investigación contra el cáncer, causas que Margaret había apoyado toda su vida. Kyle quedaría explícitamente excluido, junto con cualquier futuro descendiente. Robert empezó a admirar mi determinación mientras detallaba la estructura de la fundación. Mover los activos de la empresa a un fideicomiso irrevocable protegería todo de posibles demandas. Yo conservaría el control durante mi vida, y la fundación asumiría la propiedad tras mi fallecimiento. Tendremos que cambiar también a todos los beneficiarios de seguros, anotó Robert, tomando notas precisas. Esto es una planificación extremadamente completa. Decidí que la casa familiar se vendería y su valor se donaría a la fundación. Las joyas de Margaret serían subastadas para obras benéficas. La única excepción: su anillo de bodas sería enterrado conmigo cuando llegara mi momento. ¿Y las pertenencias de la infancia de Kyle?, preguntó Robert con cautela. Donadas. Estoy eliminando a Kyle de mi vida de forma sistemática. Cumpliendo con su deber, Robert cuestionó mi estado mental y mi capacidad de tomar decisiones. Mis respuestas racionales y mi planificación detallada demostraban que estaba pensando con total claridad. Poco a poco, pasó de ser un amigo preocupado a un profesional que admiraba la firmeza de su cliente. La firma formal se realizó ante 2 testigos legales del bufete. Mi trazo firme contrastaba con la magnitud de cada decisión. Robert me recordó que los documentos entraban en vigor de inmediato. Kyle quedaba completamente desheredado. Quiero que reciba una notificación formal de este cambio, le indiqué. Pronto siguieron más medidas legales. Poderes notariales eliminando cualquier autoridad de Kyle, directivas médicas que lo excluían de cualquier decisión sanitaria, un testamento vital con instrucciones específicas sobre mi cuidado. Robert documentó minuciosamente mi competencia mental. Mañana visitaría los bancos para actualizar todas las cuentas, eliminando a Kyle como beneficiario de mis fondos de jubilación y carteras de inversión. Robert se ofreció a coordinar con las instituciones financieras. La planificación de la fundación me trajo una paz inesperada. Nombré a Robert como uno de los fideicomisarios, discutimos la estructura del consejo y planificamos los primeros beneficiarios de becas. La memoria de Margaret sería honrada a través de la educación, algo que ella siempre había valorado profundamente. Margaret estaría orgullosa de esta fundación, dijo Robert al concluir. Siempre creyó en la educación y en ayudar a los demás. Por primera vez en días sentí satisfacción genuina en lugar de fría determinación. Robert comprendió que no se trataba de venganza, sino de justicia. Mi transformación de padre doliente a filántropo con propósito estaba completa. Nos dimos la mano a la salida del despacho. En mi teléfono había 3 llamadas perdidas de Kyle, la primera señal de que estaba empezando a entender la seriedad de su situación. Eliminé los mensajes de voz sin escucharlos y caminé hacia mi coche. La siguiente fase me esperaba. El vestíbulo elegante del Davenport Country Club me recibió con su lujo familiar, paneles de caoba, lámparas de cristal y retratos al óleo de sus miembros fundadores, un ambiente de tradición y valores establecidos. Como tesorero de la reunión mensual de la Junta, llevaba 15 años recorriendo esos pasillos. 12 miembros del consejo se reunían alrededor de la mesa de conferencias, comentando asuntos rutinarios antes del inicio oficial.
El aroma del cuero y el café recién hecho se mezclaba con conversaciones en voz baja sobre los últimos acontecimientos. William Hayes, presidente del consejo, se acercó con auténtica simpatía. Alan, el servicio conmemorativo fue precioso. A Margaret le habría gustado. Gracias por las flores, respondí con gratitud. Patricia Morton, hermana de Margaret y miembro de toda la vida del club, se unió a la conversación. Estuve buscando a Kyle durante el servicio. ¿Dónde estaba? La pregunta que había esperado flotó en el aire. Me detuve un instante y decidí que la verdad serviría mejor a la memoria de Margaret que cualquier diplomacia. Kyle decidió no asistir al funeral de su madre. El silencio de sorpresa se propagó como ondas en el agua. El rostro de Patricia palideció. ¿Cómo que decidió no? Repetí las palabras exactas de Kyle sobre que el cumpleaños de Meghan era más importante. El visible disgusto en los rostros de los miembros de la Junta me lo dijo todo sobre sus valores, valores que Kyle había abandonado. La esposa de William, Nancy, escuchaba desde el pasillo. En cuestión de minutos comenzó a hacer llamadas. La historia llegó al club de bridge femenino en menos de una hora y, de ahí, se propagó por la élite social de Davenport como un incendio. Volví a casa sin ser consciente de la tormenta social que había desatado. Las primeras consecuencias golpearon a Meghan a la mañana siguiente. Su instructora de yoga en el exclusivo estudio le pidió que se retirara a mitad de la sesión. Preferimos a miembros con valores familiares, fue la fría explicación. La invitación de Kyle a almorzar en el club de campo fue retirada con una llamada cortés pero firme. Su mesa habitual en el restaurante Romanos quedó indisponible de forma permanente. La confusión de Meghan se transformó en creciente ira a medida que las señales se repetían. El sábado por la mañana, Kyle vivió su momento más humillante. Sus compañeros de golf inventaron excusas y se marcharon temprano. El encargado de la tienda profesional del club le sugirió amablemente que quizá estaría más cómodo en otro lugar. Caminó solo hasta su coche, comprendiendo que todos sabían lo del funeral. La última ilusión de Meghan se rompió durante una visita a la boutique Burgdorf's. El trato cálido de años fue reemplazado por frialdad. Su solicitud de crédito se topó con misteriosas demoras. El gerente insinuó que quizá preferiría comprar en otro sitio. El aislamiento profesional de Kyle fue igual de devastador. Entrevistas de trabajo canceladas sin explicación. Contactos que antes respondían al instante dejaron de devolverle las llamadas. Incluso su almuerzo de networking en la Cámara de Comercio resultó incómodo y breve. Los posibles empleadores conocían la historia antes de que él llegara. La gota que colmó el vaso llegó en Elite Salón, cuando la cita habitual de Meghan fue cancelada sin previo aviso. Escuchando cómo otras clientas comentaban sobre su marido sin corazón, huyó del lugar entre lágrimas. La columna social del periódico local mencionó la lamentable ausencia en el servicio conmemorativo de Margaret. Los miembros de la congregación de la iglesia mostraban su desaprobación de forma abierta. Antiguos amigos evitaban cruzarse con Kyle y Meghan en eventos públicos. Los intentos desesperados de Kyle por explicar la situación caían en oídos sordos. Sus afirmaciones de que yo exageraba eran recibidas con incredulidad absoluta. La comunidad cerrada de Davenport ya había emitido su veredicto. La crisis emocional de Meghan era inevitable. Se enfrentó a Kyle por la ruina de su reputación, exigiéndole que solucionara la situación de inmediato. Cuando Kyle admitió que no sabía cómo hacerlo, ella lo amenazó con abandonarlo si las cosas no mejoraban. Me enteraba de estas consecuencias sociales por distintas fuentes, sintiendo la satisfacción de que la justicia se estaba imponiendo de forma natural. Los valores de Davenport coincidían con los míos: lealtad familiar, respeto a los difuntos, decencia humana básica. Kyle había roto todos ellos. La comunidad honraba la memoria de Margaret rechazando a quienes la habían deshonrado. El teléfono sonó durante el desayuno. «Señor Foster», dijo la voz del gerente del banco, con tono profesional, «el pago de la hipoteca de Kyle y Meghan lleva 30 días de retraso. Usted sigue garantizando el préstamo, ¿verdad?» Me quedé en silencio unos segundos, sopesando las implicaciones.
Quiero programar una reunión mañana por la mañana para hablar de cambios en mis garantías. La presión financiera completaría lo que el exilio social había comenzado. A las 9 de la mañana, atravesé el vestíbulo de mármol del First National Bank, pasando junto a los retratos al óleo de los fundadores que habían construido sus fortunas con trabajo honesto y valores familiares. La oficina de David Harrison, gerente del banco, ocupaba una esquina con vistas al río Mississippi, por donde las barcazas transportaban la carga que había sostenido la prosperidad de Davenport durante generaciones. El nerviosismo de David era evidente mientras revisaba los archivos de Kyle y Meghan extendidos sobre su escritorio de caoba, escrituras hipotecarias, acuerdos de préstamo y formularios de garantía que trazaban un rastro de dependencia financiera a punto de terminar. Alan, agradezco que vinieras con tan poco aviso, dijo David, usando un tono incómodo y formal. La hipoteca de Kyle lleva ahora 60 días de retraso. El monto adeudado es de $18,400. Me senté erguido, las manos entrelazadas. Entiendo que necesita que cubra el pago garantizado. Bueno, sí, como lo ha hecho en los últimos 3 meses. Su suposición flotó en el aire como humo antes de un incendio. Retiro mi garantía, con efecto inmediato. El rostro del banquero se volvió pálido. No entiendo. Ha garantizado este préstamo durante 8 años. Saqué documentos legales preparados por la oficina de Robert Chen. Encontrará todo en orden. 30 días de preaviso, tal como exige la ley. David llamó apresuradamente al departamento legal del banco mientras yo observaba en silencio el tráfico matinal cruzar el puente que Margaret y yo habíamos caminado incontables veces. La voz del abogado, a través del altavoz, confirmó lo que David temía. Mi retirada era perfectamente legal. Esto significa que tendremos que iniciar el proceso de ejecución hipotecaria, dijo con un hilo de voz. Lo entiendo. Por favor, acelere el proceso. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Kyle afrontaba su 10ª entrevista de trabajo en 2 semanas. La fría recepción del entrevistador seguía un patrón que ya conocía. Sus explicaciones preparadas sobre buscar nuevos retos no convencían a oídos que ya habían escuchado la historia del funeral. Gracias por su tiempo, señor Foster. Nos pondremos en contacto. La cortesía llevaba implícito el rechazo. Los hombros encorvados de Kyle lo delataban mientras caminaba hacia su viejo Toyota. El BMW había sido embargado el mes anterior. Esa misma tarde, Meghan descubrió la crisis de sus tarjetas de crédito en Nordstrom. Su tarjeta platino fue rechazada para una simple compra, un rímel para reemplazar el que había arruinado llorando. Debe de haber algún error, dijo a la dependienta, incómoda. Su airada llamada a la compañía de la tarjeta reveló la verdad. Su codeudor ha retirado la garantía. La cuenta está suspendida hasta el pago total del saldo pendiente. La humillación pública de Meghan aumentó mientras otros clientes observaban cómo discutía con el servicio al cliente. La realidad quedó clara como el cristal. Yo había eliminado, uno por uno, todos los salvavidas financieros que daban por sentado. Al llegar a casa, encontraron la electricidad cortada. El aviso de la compañía indicaba facturas impagas por más de $1,200. Las negociaciones fallidas de Kyle con el departamento de pagos terminaron cuando descubrieron su despido. Su primera noche a la luz de las velas se convirtió en una lección forzosa de realidad. Meghan recorría el salón oscuro, los tacones golpeando el suelo de madera, acusando a Kyle de haber destruido sus vidas. Sus débiles intentos de culparme por ser vengativo solo avivaban su histeria. «Arregla esto o me voy», escupió con veneno. Las solicitudes desesperadas de crédito de Kyle fueron rechazadas de inmediato. Su relación deuda-ingresos era insostenible sin un empleo estable. Las tarjetas de Meghan, al máximo, no ofrecían alivio. Por primera vez, hablaron de bancarrota con miedo genuino. La venta de garaje de sus objetos de lujo fue patética. Regalos de boda que costaron cientos de dólares se vendieron por 20. Amigos de antaño pasaban con el coche sin detenerse. Meghan vio desaparecer su colección de joyas en manos de desconocidos, mientras Kyle vendía sus palos de golf a un adolescente.
El embargo del BMW a plena luz del día se convirtió en entretenimiento para el vecindario. Kyle, humillado, sacaba sus pertenencias bajo la mirada impaciente del agente de embargo. Megan gritaba al conductor mientras los vecinos miraban por las ventanas. Esa tarde, pasé frente a su casa y observé el caos visible con una satisfacción silenciosa. No era crueldad. Era consecuencia. Margaret siempre me enseñó que los actos tienen resultados. Kyle, al fin, estaba aprendiendo esa lección. Cuando Kyle llamó suplicando una reunión cara a cara, alegando que tenía algo importante que decirme, acepté encontrarme con él en Morrison Park al día siguiente. El mismo parque donde le enseñé a montar en bicicleta hace 30 años, cuando todavía me miraba con amor y no con cálculo. Colgué y miré una foto enmarcada del pequeño Kyle sobre su bicicleta, recordando tiempos más simples. Luego puse la foto boca abajo en mi escritorio. 6 meses después de mi reunión en el banco, tuvo lugar la subasta de ejecución hipotecaria en las escalinatas del juzgado del condado. Observaba desde mi sedán negro, aparcado al otro lado de la calle, mientras la que fue la casa soñada de Kyle y Megan, en el 1247 Maple Avenue, salía a la venta pública. El subastador leía la descripción legal con la precisión burocrática de rigor, mientras un pequeño grupo de inversores inmobiliarios y curiosos se reunía para presenciar. Kyle y Megan estaban apartados de la multitud, las lágrimas de Megan brillaban bajo el sol de la mañana. A través de mis prismáticos, contemplé el desarrollo de su última humillación. La puja inicial es de $280,000 para esta casa colonial de 4 habitaciones, anunció el subastador. Una mujer con traje azul marino levantó la mano con confianza. Kyle trató desesperadamente de identificarla mientras susurraba a Megan. La puja llegó a $315,000, con solo 2 postores en pie, la mujer misteriosa y un contratista local. Cuando mi abogado, Robert Chen, llegó y asintió a la mujer, la sospecha de Kyle se convirtió en certeza aterrada. «Es el abogado de papá», susurró a Megan, lo suficientemente alto para que se oyera entre la multitud. La incredulidad de Megan fue audible. No lo haría, no podría. El intento desesperado de Kyle por acercarse a la misteriosa postora fue bloqueado por la seguridad del juzgado. La subasta continuó con una eficiencia mecánica mientras el mundo de Kyle se derrumbaba en tiempo real. $317,000, anunció la mujer del traje azul marino. A la 1, a las 2, vendido. Las piernas de Kyle cedieron. El grito de Megan. «Esta es nuestra casa», retumbó contra las paredes del juzgado mientras el golpe del mazo sellaba su destino. Salí de mi coche y caminé hacia las escalinatas del juzgado. Mi presencia bastó para que Kyle comprendiera el alcance total de mi estrategia de 6 meses. La retirada de la garantía, el momento perfecto, la oferta calculada para igualar exactamente el saldo de la hipoteca, todo orquestado con precisión empresarial. La misteriosa postora se reveló entonces. Sarah Michey, mi leal secretaria, actuando como agente de la recién creada Michey Holdings LLC. Kyle se tambaleó hacia mí con las piernas temblorosas. Su voz rota apenas era audible. «¿Cómo pudiste hacernos esto?» «Yo no hice nada», respondí con calma. «Lo hizo el banco». Sus súplicas desesperadas sobre el jardín favorito de Margaret y cuánto amaba esta casa se encontraron con mi fría respuesta. «Margaret no está aquí para ver en lo que te has convertido». El último ataque de Megan llegó como un arrebato descontrolado, lanzando acusaciones de abuso a ancianos y de incapacidad mental. Robert Chen documentó su histeria mientras seguridad la apartaba de mí. Toda la escena fue la prueba perfecta de su verdadero carácter. 2 semanas después, el camión de mudanza parecía patéticamente pequeño para lo que había sido su vida. Megan arrojaba ropa a las maletas con furia, mientras Kyle envolvía con cuidado el jarrón de cristal de Margaret, el último regalo que lo unía a su madre. Los antiguos vecinos observaban, pero nadie ofrecía ayuda. El exilio social estaba completo. El ultimátum de Megan llegó esa misma noche. «No puedo vivir así». Su confesión de que había estado hablando con su exnovio marcó el punto final de su matrimonio. «Me casé con una familia rica, no con esto».
Sus últimas palabras fueron las más crueles. Tu padre tenía razón sobre nosotros. Kyle pasó su última noche solo en la casa vacía, recorriendo habitaciones llenas de recuerdos de tiempos mejores. En un cajón de la cocina encontró una nota escondida de Margaret. Kyle, recuerda que te amamos. Por primera vez, lágrimas genuinas de arrepentimiento cayeron al comprender lo que realmente había perdido. Recibí las llaves de manos de Sarah Michey con una satisfacción silenciosa. Mi decisión de renovar la casa y donarla a una familia necesitada cerraría el círculo. Margaret aprobaría esta justicia. Esa noche, Kyle llamó desde un teléfono público frente a un motel barato. Su móvil había sido cortado. El teléfono sonó en mi casa, pero al ver su nombre en el identificador de llamadas, dejé que fuera al buzón de voz. La confrontación final podía esperar. Kyle apareció en mi puerta a las 7:30 de la tarde, en una fría noche de noviembre, 3 meses después de perder la casa. Su dedo permaneció sobre el timbre durante 1 minuto entero mientras yo lo observaba desde la ventana del salón, debatiendo si abrir o no. Cuando finalmente abrí la puerta, no lo invité a pasar. Su aspecto me impactó, sin afeitar, con una camisa arrugada y unos vaqueros gastados. Parecía haber envejecido 5 años en 6 meses. Había perdido peso, y su postura derrotada contrastaba con la arrogancia de antes. Papá, sé que la he fastidiado, mucho. Su voz temblaba mientras iniciaba un discurso ensayado sobre cómo ahora entendía sus errores. Escuché en silencio desde el umbral mientras describía su vida actual, un estudio sobre una lavandería, trabajando en una gasolinera por el salario mínimo, y como Megan lo había dejado por su exnovio, dueño de una cadena de restaurantes. He aprendido lo que realmente importa, aseguró. Cuando cambió de táctica, sugiriendo que yo estaba solo en esta gran casa y ofreciéndose a ser el hijo que mamá quería que fuera, reconocí cada técnica de manipulación que estaba usando. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu madre? Pregunté de pronto. Kyle dudó y luego respondió mal. El 15 de junio. ¿Cuál era su flor favorita? ¿Rosas? Otra respuesta equivocada. Margaret adoraba las margaritas. Mi certeza se completó. Kyle nunca había conocido realmente a Margaret. Su frustración ante mis preguntas reveló su verdadera naturaleza. El tono arrogante volvió a filtrarse. Esto es ridículo. Solo dime lo que quieres que diga. Finalmente, su verdadero objetivo salió a la luz. Está bien, sí, necesito ayuda. Notificaciones de desalojo, promesas desesperadas de devolverme el dinero cuando se recupere, insinuaciones de que yo era lo suficientemente rico para ayudar a la familia. Kyle seguía viéndome como un cajero automático. Su último intento de manipulación incluyó a Margaret. Mamá estaría destrozada de vernos así. Ella siempre creía en las segundas oportunidades. Yo también la echo de menos, papá. Los dos la queríamos. Por un instante dudé, recordando el gran corazón de Margaret. Pero enseguida comprendí que esto era exactamente lo que ella había temido. ¿Quieres saber lo que realmente pensaba tu madre? Fui al dormitorio y tomé el diario escondido de Margaret. Leí en voz alta sus propias palabras. Me preocupa que Kyle solo ame nuestro dinero. ¿Y si hemos criado a un hijo incapaz de amar? El silencio impactado de Kyle me lo dijo todo. Margaret murió sabiendo lo que realmente eres, dije con calma. Cambió su testamento antes de morir. No te dejó nada porque sabía que lo desperdiciarías. La máscara de Kyle cayó por completo. Sus amenazas furiosas de impugnar el testamento y de llamarme senil revelaron su verdadera naturaleza vengativa. Sus últimas palabras, llenas de veneno. Espero que muera solo en esta casa. Lejos de dolerme, me dieron la satisfacción de ver su auténtico carácter. Retrocedí un paso y cerré la puerta con suavidad. Kyle golpeó varias veces mientras yo caminaba a la cocina y me preparaba un té como si nada. Cuando por fin se marchó, me senté en el sillón favorito de Margaret, con su diario en las manos, sintiendo por primera vez desde su muerte una paz absoluta. Mirando nuestra foto de bodas, susurré. Ya está hecho,
mi amor. Un año después, caminé por el cementerio Riverside en una soleada mañana de mayo, llevando margaritas frescas a la tumba de Margaret. Los pájaros cantaban en los robles y las flores primaverales adornaban los senderos. Me veía más saludable y en paz que en años. Arrodillándome junto a la lápida de granito pulido, coloqué las margaritas y hablé en voz baja sobre el exitoso primer año de la Fundación Memorial Margaret Foster, 20 becas concedidas a estudiantes merecedores, $200.000 donados a la investigación contra el cáncer en su nombre y la inauguración del centro comunitario prevista para su cumpleaños. Kyle trabaja en la gasolinera Sam's, en la Ruta 6, informé con tono neutro. Su divorcio se ha finalizado. Megan se volvió a casar con el dueño de un restaurante. Kyle vive en completo aislamiento social y con problemas financieros. No sentí satisfacción por su sufrimiento. Solo justicia. Al salir del cementerio, me detuve en el Morning Glory Diner. Kyle trabajaba tras la barra con un uniforme manchado. Nuestros ojos se cruzaron. El reconocimiento sorprendido y la vergüenza visible eran palpables mientras yo pedía un café con total calma, tratándolo como a cualquier trabajador. ¿Cómo estás, papá?, preguntó Kyle con una humildad genuina por primera vez. Estoy bien, gracias. Sé que pedir perdón no es suficiente, dijo en voz baja. No, no lo es, respondió Kyle. Su admisión me sorprendió. Ahora entiendo lo que perdí. Nunca fue por el dinero, ¿verdad? Querías que te quisiera, no que quisiera tu cartera. Mamá lo consiguió también. Por primera vez, las lágrimas de Kyle parecían genuinas. Hice lo que tenía que hacer, le expliqué. Margaret lo habría aprobado. No me arrepiento de nada. Lo sé, aceptó Kyle. Me lo merecía todo. Sí, así es. Cuando me preguntó si había alguna forma de recuperar lo que habíamos perdido, le respondí con honestidad. No lo sé. Tal vez. Tendrías que demostrar que realmente has cambiado. No con palabras, con acciones. Le conté sobre mi nueva vida, el voluntariado en el centro comunitario, las nuevas amistades con otros voluntarios, las cenas de los domingos con la familia Johnson, cuya hija había recibido una beca. Le hablé de Grace, una amable viuda de la iglesia con la que estaba saliendo. Mi vida estaba llena de propósito y de relaciones auténticas. Visitar a Sarah Patterson, nuestra primera becada, me llenó de una profunda satisfacción. Su gratitud por la oportunidad de estudiar enfermería, su carta a la memoria de Margaret publicada en la web de la Fundación. Margaret vivía a través de la educación que ahora otros podían recibir. De regreso a casa, pasé por la antigua vivienda de Kyle. Vi que la familia Ramírez la había transformado en un hogar lleno de amor y gratitud. El señor Ramírez me saludó desde el jardín que Margaret había cuidado con tanto esmero. Niños jugaban donde Kyle había jugado de niño. La casa reflejaba todo lo que Margaret había valorado en la vida. Esa noche preparé la cena en la cocina que un día compartí con Margaret, poniendo un solo plato, pero esta vez sin tristeza. Mi teléfono sonó. Era Grace, llamando para hablar de nuestros planes del fin de semana. Sonreí. Era la primera felicidad genuina que sentía desde la muerte de Margaret. De pie en el jardín, al atardecer, podando los rosales de Margaret, sentí la paz de un hombre que había luchado por justicia y había ganado. La certeza de haber honrado la memoria de mi esposa me dio una satisfacción completa. Me acosté temprano y dormí profundamente por primera vez en 2 años, soñando con Margaret sonriendo y diciéndome: «Hiciste lo correcto, Alan. Estoy orgullosa de ti». La justicia se había cumplido. El amor había exigido decisiones duras, pero correctas. Descansa en paz, mi amor. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.